Sí, profe. Bien, lo que vamos a ver hoy día es el ciclo de Carnot, ya que es un ciclo ideal que se utilizan los motores, o sea, que es como es un ciclo de referencia teórica que tiene la máxima eficiencia y se ocupa, la lógica de esto se ocupa, por ejemplo, en los motores de combustión interna, ¿ya? El motor de combustión interna no es un ciclo de Carnot, pero tiene su lógica en estos tipos de ciclos termodinámicos, ¿ya? Lo que primero tenemos que hacer es definir, a ver, ahí, es recordar un poco cuál es la diferencia entre los procesos reversibles e irreversibles, ¿ya? Un proceso reversible no es un proceso real de partida, y es aquel en que puede invertirse sin dejar ninguna huella en los alrededores. Por lo general nosotros definimos un proceso reversible cuando uno cambia de un estado a otro con pequeños pasos infinitesimales, se podría decir, y entonces los procesos son tan lentos que uno podría decir que básicamente puedo volver al punto anterior sin necesidad de energía extra. Tanto el sistema y los alrededores regresan a sus estados iniciales al final del proceso inverso, ¿ya? Esto es posible solo si el intercambio de calor neto y el trabajo neto entre el sistema y los alrededores es cero para el proceso combinado. Es decir, un proceso reversible puede volver al punto inicial sin necesidad de calor extra o trabajo neto extra en el sistema me refiero entre los puntos iniciales y finales. Ya, por ejemplo, un proceso reversible puede ser un péndulo sin fricción porque siempre se va a estar moviendo entre el punto inicial y final de manera infinita, cosa que no ocurre porque en realidad tenemos fricción, pero si se fijan, si ese péndulo se moviera, hablaríamos de un proceso reversible porque constantemente podemos llegar sin calor extra o sin trabajo extra de un punto al otro. Otro proceso que nosotros podríamos decir que es reversible es la compresión y la expansión en cuasi equilibrio de un gas. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la compresión como la expansión son procesos muy lentos y entonces yo podría volver al punto anterior sin la necesidad de agregar este trabajo o calor extra, ¿ya? Comprensión y expansión en cuasi equilibrio, compresión y expansión muy lentas se podrían considerar como procesos reversibles. En la realidad, nosotros hacemos muchas veces el supuesto de reversibilidad, sin embargo, en los procesos reales los procesos nunca son reversibles, siempre se libera un poco de energía y no somos capaces de volver al punto anterior justamente por ese resto de energía que ya no tenemos. Un proceso irreversible son los procesos que no son reversibles y los factores que los causan son la fricción, la expansión libre, la mezcla de dos fluidos, por ejemplo, la transferencia de calor a través de una diferencia finita de temperatura, una resistencia eléctrica, la deformación inelástica de los sólidos y las reacciones químicas. Básicamente, todos los procesos de la naturaleza son irreversibles porque siempre actúan aumentando la entropía, ¿ya? Y la entropía tiene que ver con el calor y la temperatura, y siempre hay una cierta pérdida de calor, por mínima que sea, ¿ya? O producto de la fricción. Por ejemplo, un proceso irreversible es la expansión libre de un gas porque es una expansión muy rápida. Y por ejemplo, cuando ustedes utilizan un spray, un desodorante spray, pueden notar que ustedes cuando aprietan el botoncito, ¿cierto? Y liberan un poco de ese gas, pueden notar que la lata se enfría, ¿ya? Ahí eso es producto de un proceso irreversible. Si se fijan, ahí hay una transferencia de calor que no se puede recuperar, ¿ya? A menos que yo haga le entregue calor a este sistema
de manera externa, adicional, que hay un cambio neto entre el sistema y sus entornos, ¿ya? Ejemplos de procesos irreversibles, tenemos varios. Todo proceso real es irreversible en cierto grado, sin embargo hay ciertos que son intrínsecamente irreversibles sin importar cómo se lleven a cabo. Por ejemplo, volviendo a la reversibilidad, una expansión muy lenta podría considerarse reversible. Sin embargo, por ejemplo, en la parte B dice la expansión libre de un gas. Si en un dispositivo cilindro pistón se rompen los topes, por ejemplo, y se permite la expansión libre del gas, esto ocupa todo el volumen disponible y un proceso no podemos volver atrás, ¿cierto? Para poder volver este pistón hacia el punto inicial, tenemos que nosotros hacer un trabajo sobre el sistema para, en el fondo, moverlo y volver a su situación inicial. A eso se refiere con irreversibilidad. Un proceso similar es cuando el gas se expande a una atmósfera de presión no nula. Otros procesos irreversibles son la fricción mecánica, porque dos superficies rugosas que se encuentran en un contacto mecánico y en movimiento relativo, uno con respecto al otro, van a generar una diferencia de temperatura que causa una transferencia de calor y una disipación de energía. Ya la fricción siempre, si se fijan, genera ustedes pueden hacer un roce ahí en sus manos y pueden ver que se genera una cierta disipación de energía, ¿ya? Otro proceso irreversible es el estrangulamiento de un flujo. El fluido va a pasar por las restricciones en la dirección de mayor a menor presión. Para que pase en la dirección opuesta sería necesario un agente externo para que realice un trabajo para forzarlo, y así estamos alterando el medio ambiente, o sea, el ambiente que rodea este sistema, y claramente cuando uno tiene que aplicar trabajo, tiene que aplicar calor, el proceso ya es irreversible, ¿ya? Eso para pensando en volver al estado inicial. Otros ejemplos, la mezcla de dos fluidos, ¿cierto? Al romperse la pared, que tenemos acá, por ejemplo, un gas A y un gas B que están separados por una membrana, por ejemplo. Si yo saco esa membrana, los gases se van a combinar rápidamente, y para separarlos yo voy a necesitar utilizar algún agente externo para realizar un trabajo o aportar calor para separar estos dos gases, ¿ya? Algo similar ocurre cuando yo mezclo dos fluidos líquidos, ¿ya? Cuando una vez que ustedes los mezclan, agua con sal, por ejemplo, para yo poder separarlos voy a tener que aplicar calor, por ejemplo, calentar el recipiente donde está esta mezcla de agua con sal hasta que se evapora todo el líquido y tengo la sal sólida, y ahí hice la separación, pero tuvo que actuar un agente externo para poder separar estos dos fluidos. Otro proceso irreversible es este que dice transferencia de calor a través de una diferencia de temperatura finita, que es el principio que nosotros ocupamos también en las máquinas térmicas. Esta es una fuente de irreversibilidad que se presenta frecuentemente en procesos de transferencia de calor. El calor fluye desde un cuerpo a mayor temperatura a uno de menor temperatura, y eventualmente llegan a una temperatura de equilibrio. Si yo quisiera que el calor fluyera de manera contraria, tengo que utilizar un agente externo, por ejemplo una bomba de calor, que lo que hace es transferir el calor desde una fuente fría a una fuente caliente, ¿ya? Eso es lo que hace una bomba de calor. Y nosotros, por ejemplo, ocupamos en estas máquinas térmicas, ¿cierto? Nosotros ocupamos, tenemos los dos escenarios. Un escenario en que tengo mi fuente, ya, ahora sí. Para poder hacer el proceso inverso de que la temperatura o que la transferencia de calor vaya desde la fuente fría a la fuente caliente, yo voy a necesitar realizar un trabajo, ¿cierto? Absorbiendo calores de la fuente fría, y eventualmente a través de ese trabajo yo podría devolver el calor a la fuente A. No sé si se entiende.
nosotros hasta el momento no hemos hablado mucho conmigo de estas máquinas que lo que hacen es las máquinas térmicas absorber calor desde una fuente fría y entregarlo a una fuente, perdón, desde una fuente caliente y entregarlo a una fuente fría. Eso es una máquina térmica que funciona a través de ciclos de potencia. Pero en el caso contrario tenemos la refrigeración, que lo que hace es retirar calor desde una fuente fría, entregarle a una fuente caliente, pero para hacer eso necesito entregarle trabajo a esa máquina, ¿sí? Esa fue una clase que realizó el profesor Isaac y que yo le subí a Canvas, donde hablaba de la segunda ley de la termodinámica, las máquinas térmicas y el coeficiente de performance, ¿ya? Bien, ahora, dijimos que íbamos a ver el ciclo de Carnot. El ciclo fue propuesto por primera vez en 1824 por un ingeniero francés llamado Sadi Carnot. Probablemente se pronuncia de una forma más francesa. Y este es un ciclo reversible que es el más conocido, y este está compuesto por 4 procesos reversibles, ojo, reversibles, 2 isotérmicos y 2 adiabáticos, los cuales pueden ejecutarse en un sistema cerrado o en un flujo estable. Un flujo estable quiere decir en un sistema abierto en estado estacionario, ¿cierto? Que además se mueva muy lentamente. Se necesita esta lentitud para que el proceso sea considerado reversible. Además, este ciclo de Carnot, no lo dice la imagen ahí, pero este ciclo de Carnot considera que uno está trabajando con un gas ideal, ¿ya? Entonces este ciclo es muy idealizado y este ciclo lo ideó este ingeniero francés, ¿cierto? Pensando en obtener trabajo a través de una cierta máquina, ¿ya? El proceso consiste en 4 etapas. La primera es una expansión isotérmica reversible, que es lo que pasa en las expansiones, pensando esto en un émbolo, ¿cierto? En un cilindro con un pistón. Lo primero que el primer proceso de este ciclo de Carnot es una expansión isotérmica reversible, es decir, que el pistón se moviliza hacia la derecha en este dibujo, ¿cierto? Y porque el gas que está encerrado dentro de este cilindro se expande a temperatura constante, ¿ya? Luego de esta, y para poder expandirse a esta temperatura constante, el sistema necesita absorber un cierto calor, ¿ya? Luego existe una expansión adiabática, donde consideramos que no hay intercambio de calor, y esta expansión adiabática reversible, recuerden, reversible, el ciclo de Carnot es un proceso reversible, es un ciclo reversible, y en este segundo proceso la temperatura disminuye desde una temperatura alta, de high, a una temperatura de low. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, esta expansión que inició siendo isotérmica, ahora el sistema se sigue expandiendo, pero ahora de manera reversible, ¿ya? Luego, el paso 3 es una compresión. O sea, este es un ciclo de expansión y compresión. Luego de que se termina el proceso de expansión, viene una compresión isotérmica a una temperatura TL, y en este proceso el sistema entrega una cierta cantidad de calor al sumidero de energía, ¿cierto? Y este proceso ocurre a temperatura T-low constante, y luego sigue habiendo una compresión, pero esta es una compresión adiabática reversible, y el sistema vuelve a esta temperatura inicial. En forma de, si ustedes lo quieren ver en un diagrama PV, por ejemplo, lo que va a pasar primero es una expansión
a temperatura constante, ¿cierto? Recuerden que nosotros vimos que en un diagrama PV podíamos dibujar las isotermas de esta forma, y en este proceso se absorbe calor desde el medio. Luego hay una expansión adiabática, ¿cierto? Donde hay una variación de temperatura. Si se fijan, baja la presión y también baja la temperatura. Luego hay una compresión, perdón, a temperatura constante, ¿cierto? Donde el sistema entrega calor al ambiente, y luego una compresión adiabática volviendo al punto inicial. Este ciclo permanece exactamente igual, excepto en que la dirección de cualquier interacción de calor-trabajo están invertidas. Se absorbe calor en una cantidad QL del depósito de baja temperatura, esto es cuando hablamos de refrigeradores, ¿cierto? Y se desecha calor en la cantidad QH en un depósito de alta temperatura. Eso es lo que tenía que decir ahí, ciclo de Carnot. Este es un refrigerador. Este es el ciclo de Carnot inverso, donde yo retiro calor de aquí. Si se fijan en el lado derecho, hay es el mismo ciclo de Carnot, pero si se fijan, las flechas están en sentido opuesto. Primero hay esto sería una expansión adiabática. Luego hay una expansión isotérmica donde se retira calor de la fuente fría. Luego hay una compresión adiabática donde hay un aumento de temperatura, y finalmente se entrega calor a la fuente caliente. Esto es el ciclo de Carnot inverso, es lo que pasaría en un refrigerador de Carnot, por ejemplo, o en una bomba de calor. Tanto la bomba como el refrigerador, la bomba de calor como el refrigerador o el frigorífico, tienen el mismo principio de funcionamiento, pero los objetivos son distintos. El objetivo de una bomba de calor es retirar energía y aprovechar esa energía en una fuente caliente. Sin embargo, para el refrigerador el objetivo es, ¿cierto?, retirar energía y mantener, por ejemplo, los alimentos a temperatura baja. Bien, en un ciclo de Carnot, el trabajo, el sistema realiza un trabajo sobre sus alrededores. Sin embargo, en el ciclo de Carnot inverso se requiere un trabajo, que entre un trabajo, ¿cierto?, para poder retirar calor de la fuente fría y entregarlo a la fuente caliente. No sé si hay alguna duda hasta acá. Bien, me gustaría mostrarles un video sobre cómo funciona. Ya que se lo estaba compartiendo, les voy a compartir este video sobre cómo funciona el ciclo de Carnot. Lo voy a reproducir. Este video lo puso el profe Isaac también en su clase y me parece súper que también lo veamos en esta clase, ¿ya? No sé si escuchan el audio, pero es un chico indio que habla sobre el ciclo de Carnot. Lo voy a poner sin audio, que es un ciclo de potencia ideal, ¿cierto? Que ahí está la foto de este físico ingeniero francés. Y lo que dice es que este ciclo de Carnot está compuesto por 4 procesos reversibles y utiliza un gas ideal. ¿Para qué nos sirve eso? Por ejemplo, para calcular el trabajo para calcular el trabajo que se realiza en este sistema, porque nosotros todavía hablamos de trabajos de flujo. Este es un proceso, es un motor perfecto, ¿cierto? Donde no hay fricción, porque recuerden ustedes que los procesos de fricción son irreversibles porque generan una cierta disipación de energía, y en este caso, en este ciclo no hay fricción, no hay transferencia de calor.
además de esta interacción entre el ambiente que ya habíamos mencionado. ¿Cómo funciona? En un diagrama PV, ¿cierto? El proceso 1-2, cuando paso es una expansión isotérmica, ¿cierto? Una expansión a temperatura constante, que en este diagrama se puede ver, ¿cierto? Como se había visto. Y en el pistón, esto era lo que yo quería mostrarles, qué es lo que pasa para que esta se pueda expandir, tiene que absorber calor, y al absorber calor, esa parte fue muy rápida, y al absorber calor aumenta el volumen y disminuye la presión, ¿ya? Luego viene un proceso adiabático, que es el proceso entre el punto 2 y el punto 3, donde hay una expansión sin intercambio de calor, y ¿qué es lo que pasa acá? Que no hay intercambio de calor entre el medio y sus alrededores. Y aumenta el volumen nuevamente, disminuye la presión, porque es una expansión. Luego viene un proceso de compresión isotérmica, donde disminuye el volumen, aumenta la presión, y en el diagrama ustedes lo van a ver como que es necesario retirar calor de este sistema hacia un sumidero, ¿cierto? Y finalmente viene una compresión adiabática, perdón, donde nuevamente no hay intercambio de calor entre el sistema y su entorno, pero sí hay un cierto trabajo asociado, que es el trabajo del ciclo completo. Disminuye el volumen y aumenta la presión. Ahora, ¿por qué el ciclo de Carnot es el ciclo más eficiente? Ustedes seguramente se lo preguntarán. Es un motor perfecto, todos los procesos son reversibles, y la capacidad térmica de la fuente y del sumidero de calor son infinitas. Es decir, ustedes, la fuente de calor es una fuente infinita de calor, puede entregar todo el calor posible a este ciclo, a este proceso, y el sumidero recibe todo el calor posible, no hay cota, ¿ya? Ahora, lamentablemente, y eso hay que dejarlo súper claro, este ciclo en realidad no existe en la vida real, porque los procesos no son reversibles. Yo les decía, este motor de Carnot es como el modelo para otros ciclos termodinámicos, otros modelos termodinámicos, que lo que hacen es generar trabajo al absorber calor desde una fuente caliente y entregarlo hacia una fuente fría a través de expansiones y compresiones. Sin embargo, insisto, el ciclo de Carnot es el ciclo que va a tener la mayor eficiencia, ¿ya? Bien, y cuando hablamos de eficiencia, me imagino que ustedes se preguntarán, ¿cómo calculo yo esa eficiencia? Y lo vamos a ver inmediatamente. Ya, según Carnot, la eficiencia se puede plantear como una función de las temperaturas de la fuente caliente y de la fuente fría, que también puede expresarse a través de, y esto es lo que ustedes habían visto, creo que en la clase del profesor Isaac, que esta eficiencia de una máquina térmica se puede calcular como el trabajo neto que se genera en este ciclo
versus el calor que se absorbe, ¿ya? Y esto se puede calcular como el calor absorbido menos el calor cedido partido en el calor que se absorbe, y esto tiene una expresión que relaciona los calores, ¿cierto? Uno menos el calor que entra menos, o sea, el calor SB debiera ser calor B que sale versus el calor A que entra. Este calor B que sale es el calor que se entrega a la fuente fría, y este calor A es el calor que, porque este es un ciclo de Carnot, es un ciclo de potencia, este es un calor que se absorbe desde la fuente caliente, ¿ya? Y lo que establece Carnot es además una cierta función de equivalencia, que es lo que nos permite que básicamente nosotros podamos, en vez de trabajar con los calores, trabajar con las temperaturas. ¿Ya? De manera muy simplificada, el calor B que sale partido en el calor A que entra va a ser igual a la temperatura A, el A que es de la fuente caliente partido en una temperatura B, por ejemplo, de la fuente fría. Como es una división de temperaturas, estas temperaturas tienen que ser temperaturas absolutas, ¿ya? La máquina térmica hipotética que funciona con el ciclo reversible de Carnot se llama máquina térmica de Carnot, y la eficiencia de cualquier máquina térmica reversible o irreversible está dada por esta eficiencia, ¿cierto? 1 menos QL de low, Q cedido versus Q absorbido, que es el QH. Y según Carnot, en una máquina reversible, yo puedo intercambiar estos calores por estas temperaturas, ¿ya? Donde TL es la temperatura baja y TH es la temperatura de la fuente caliente. Y esta eficiencia siempre va a ser menor que 1, ¿ya? Entonces, si se les olvida cuál temperatura va arriba y cuál va abajo, siempre piensen que este número tiene que ser menor que 1. ¿Sí? Si este número fuera mayor que 1, aquí les da un número negativo y la eficiencia está entre 0 y 1. ¿Ya? Ahora, yo puedo calcular la eficiencia de un ciclo utilizando esta razón de calores, pero si yo quiero calcular la eficiencia de Carnot, lo puedo hacer a través de las temperaturas, ¿ya? La máxima eficiencia se calcula utilizando las temperaturas. Ahora, y recuerden ustedes que en la clase pasada algo vimos de las máquinas reales, las que no son reales, y esto tiene que ver con la eficiencia relacionada con la eficiencia de Carnot. Las eficiencias térmicas de máquinas térmicas reales y reversibles que operan entre los mismos límites de temperatura se van a comparar así. Primero, vamos a tener la máquina térmica reversible que va a tener la máxima eficiencia posible. Vamos a tener que cualquier eficiencia entre, bueno, un número un poquito mayor a 0 y la eficiencia de Carnot, esa es una máquina térmica irreversible real, y cualquier eficiencia que sea mayor a esta eficiencia de Carnot es una máquina imposible. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos un depósito de alta temperatura que está a 1000 Kelvin, por ejemplo, y tenemos un depósito de baja temperatura que está a 300 Kelvin. Recuerden que estos depósitos tienen capacidad calorífica infinita, y entonces siempre se van a mantener a la misma temperatura, ¿ya? Una máquina reversible, por ejemplo, entre 1000 y 300 Kelvin, que va a ser la máquina de Carnot, va a tener una eficiencia del 70% para estas temperaturas, ¿ya? Ahora, si yo tengo una eficiencia del 45%, eso es una máquina térmica irreversible y real. Sin embargo, si tengo una eficiencia del 80%, por ejemplo, eso es imposible. No hay forma de retirarle calor a este depósito de alta temperatura y entregarlo a este de baja temperatura con una eficiencia mayor a la eficiencia de Carnot. ¿Se entiende? Bien. Ahora también tenemos los refrigeradores y bombas de Carnot, bombas de calor,
que lo que hacen, que pueden operar según un ciclo de Carnot invertido, que lo vimos hace un rato, y a esto se le llama refrigerador de Carnot o bomba de calor de Carnot. El coeficiente de funcionamiento del refrigerador o bomba reversible o irreversible está dado por esta razón de calores, ¿ya? Si se fijan, la ecuación para el refrigerador y para la bomba de calor no son iguales. El principio de funcionamiento es el mismo. Sin embargo, debido a que los objetivos son distintos, ustedes calculan el coeficiente de performance de manera distinta, ¿ya? Y si ustedes tienen un refrigerador de Carnot, van a poder calcular este coeficiente de performance utilizando las temperaturas, igual como lo hacíamos, ¿cierto?, en la eficiencia del ciclo de Carnot. Para las bombas para un refrigerador, por ejemplo, este va a ser el refrigerador de Carnot, este va a ser un refrigerador irreversible, este va a ser la bomba de calor, esta es la ecuación para la bomba de calor de Carnot, y esta va a ser la ecuación para la bomba de calor irreversible. Estos dos valores van a ser iguales cuando estemos en el proceso reversible. Sin embargo, van a ser distintos cuando yo esté trabajando con una máquina térmica real, ¿ya? Los coeficientes de funcionamiento de refrigeradores reales y reversibles y que funcionen en los mismos límites de temperatura se determinan de la misma forma que en el estado anterior. Un refrigerador reversible va a tener una cierta eficiencia de Carnot. La eficiencia va a ser menor cuando estamos hablando de un refrigerador irreversible, y si cualquier eficiencia mayor que la eficiencia de Carnot, eso es imposible, ¿ya? No sé si tienen alguna duda hasta acá.